Nos llama la atención este versículo en esta mañana. La Biblia es algo fascinante y maravilloso, porque la Biblia no se basa meramente en una lógica humana. Hay muchas cosas que uno lee en la Escritura que uno tiene que detenerse a leerlo porque no nos hace ¿qué? Sentido. No hace sentido a nuestra naturaleza humana, porque estamos acostumbrados a ver todo en blanco y negro. Cuando me le añaden un poco de color, un tanto me pierdo en el camino. Y Pablo, magistralmente, en una de esas aseveraciones de él, nos hace pensar, nos hace gastar un poco de neuronas. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y él me ha dicho. Interesante, Pablo se está refiriendo a alguien que le dijo. Es decir, que la información que él recibe es una información de primera ¿qué? De primera mano. Eso es bien importante para los abogados, la evidencia que no es circunstancial, sino que es una evidencia que no es prueba de referencia, sino que es algo ahí tangible, contundente, poderoso. Los abogados se sienten tranquilos cuando tienen ese tipo de ¿qué? De evidencia. Cuando tienen la otra, están orando para que el juez tenga misericordia. Y él me ha dicho, te basta mi ¿qué? Mi gracia. Mi gracia es suficiente. My grace is enough. Es suficiente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la gracia es suficiente? Unos amenes así medio tenues. Pero cuando se dice que la gracia es suficiente, este lugar debería caerse las paredes con el amén de la iglesia. La gracia es ¿qué? Es suficiente. Es enough. Me basta la gracia. Claro, el apóstol Pablo tiene una situación y él le hace un pedido al Señor. Tenía lo que se conoce como un aguijón en la ¿qué? En la carne. ¿Cuántos tienen aguijones en la carne? Levanten la mano todos los que tienen aguijones. En el cuello, en la espalda baja, en las articulaciones, en el sistema cardiovascular, por todo el queso que comemos y la grasa que nos jampeamos. Hay un montón de ¿qué? De aguijones que nos aquejan y con los cuales tenemos que ¿qué? Vivir. Pero que le pedimos al Señor todos los días. Ay, Señor, sáname este aguijón. Quítame este aguijón. Libérame de este aguijón. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Y esos son aguijones de la carne. Hay aguijones que son aguijones emocionales. Hay aguijones que son aguijones existenciales. Hay aguijones que son temporales. Hay aguijones que son forever, para siempre. El asunto es que Pablo tiene una necesidad de que Dios quite de él un aguijón que le está ¿qué? Que le está aquejando. Como hacemos usted y yo cada día, cuando estamos orando al Señor, en nuestra recámara, cuando vamos guiando y estamos pensando en nuestra mente, estamos en comunión con el cielo. Qué lindo es estar en comunión con el cielo, ¿verdad que sí? Eso es bello, eso es precioso. Porque uno habla con Él y uno tiene la certeza de que Dios nos está ¿qué? Nos está escuchando. Y que Dios no solamente nos escucha, sino que Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
Y sabemos que Él va a decidir siempre lo mejor para ¿quién? Para mí. Independientemente quite el aguijón o lo deje. Cuando Pablo pidió al Señor que le quitara, lo liberara de ese aguijón, la respuesta fue: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Tremendo. Y la humanidad es débil. O sea que si la humanidad no fuera débil, el poder de Dios no se perfeccionaría. Porque sería perfecta. No habría necesidad de que ¿qué? Porque todo es perfecto. Está en armonía con Dios. Pero como nosotros no estamos en armonía con Dios, somos una raza débil, enfermiza. La palabra dice que estamos enfermos desde la punta de los pies hasta ¿qué? Hasta la coronilla de la cabeza. Estamos enfermos. Así que nos está diciendo el Señor que el poder de Él precisamente ¿qué? Se perfecciona ¿dónde? En nosotros a través de nuestra debilidad. Y ese es un principio absoluto, incuestionable. Le podemos dar vuelta a la noria, pero aunque no suene humanamente lógico, es totalmente cierto. Dios funciona de esa manera. Su poder se perfecciona en tu debilidad, la que sea. La que sea. Y Pablo recibió una respuesta. Quédate como tú estás, porque mi poder se va a perfeccionar en ti y mi nombre va a ser glorificado por ti. Con tu padecimiento, con tu situación. Pablo tenía dos alternativas: o le creía a Dios o no le qué, o no lo creía. Ahora, lo que dice Pablo después, al escuchar de parte del maestro esas palabras, lo otro es impresionante. Por tanto, Pablo llega a la conclusión: bueno, si el Señor me dice que la gracia de Él es suficiente, yo le creo. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis ¿qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Gloriarme en mis debilidades. Yo todavía no he conocido a nadie que se gloríe en sus debilidades. Pero yo quiero pedirle al Señor a partir de ahora que me permita a mí gloriarme en mis debilidades. Es el reconocer mi debilidad. Es aceptar que tengo una ¿qué? Que tengo una debilidad. Es aceptar que soy imperfecto. Es aceptar el hecho de que la gracia de Dios se quiere perfeccionar en mí a través de mi debilidad. ¡Qué tremendo! Nosotros pensamos que Dios se gloría en nosotros a través de nuestra perfección. Esa es nuestra mente. Creemos que en la medida en que mejor nos portemos, más se gloría a Dios. Pero no, es en la medida en que aceptamos nuestras debilidades que Dios se gloría. Miren, hermanos queridos y amigos que nos ven a través de la red,
existe una tendencia universal en el ser humano a esconder sus debilidades. ¿Sí o no? Eso lo vemos con mucha claridad cuando estamos en el asunto del enamoramiento. Hay un refrán que dice que el caballo viejo se vende ¿dónde? Se vende lejos, donde no lo conocen. Y resulta que los seres humanos somos unos especialistas escondiendo defectos y debilidades. Siempre queremos mostrar nuestra mejor ¿qué? Nuestra mejor cara, y cuando conocemos una muchacha o conocemos un muchacho, no, vamos a sacar lo peor de nosotros. ¿Ah? Entonces, nos enamoramos ¿de qué? Pues de la etiqueta que nos presentan, de la fachada esa inicial que nos presentan. Fabulosa, excelente, ese hombre, esa mujer es perfecta, ese es el que yo necesito para mi vida. Y entramos en una infatuación terrible, basados no en la verdad, sino en aquello que la persona quiere que yo ¿qué? Que yo vea. Yo no voy a pedir que levanten las manos. Pero ¿cuántos han caído en esa sutil trampa? Bueno, yo debo decir que mi esposa fue la primera en caer a esa trampa. Porque ella vio de mí lo mejor al principio. Pero después yo comencé a mostrarle ¿qué? La otra cara de la moneda. Bueno, yo estoy siendo sincero. ¿Ok? Tiene que comenzar conmigo, ¿verdad? I have to be faithful. I have to. Okay. Me declaro culpable. Póngame las esposas y métame preso. Pero esa es la realidad existencial. Y es prácticamente una regla generalizada. Es decir, los seres humanos estamos acostumbrados a esconder aquello que es débil, que es negativo de nuestra ¿qué? Personalidad. ¿Sí? Y en este ámbito espiritual, la diferencia consiste en que por más que intentemos escondernos del Señor, Él siempre nos va a ver tal y cual somos. Déjate ver. No escondas tu realidad. Muéstrale al Señor tu debilidad. Y haz como el apóstol Pablo, gloríate en ella, para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en tu ¿qué? En tu vida y también en la mía. Estamos tristes, pero ponemos cara de alegría. Ay, ¿cómo tú estás? No, yo estoy bien. Perfectamente bien. Deseamos llorar, pero contenemos nuestras ¿qué? Nuestras lágrimas. Nos sentimos abrumados, pero aparentamos estar ¿en qué? En control. Luchamos con la depresión, pero buscamos convencer a los demás de nuestro buen ánimo. Oh, yo estoy bien, pero estoy inmerso en una depresión terrible. Ahora, todo esto, hermanos queridos, no hace más que revelar con gran claridad la inmensa importancia que le damos como seres humanos a la imagen que otros tienen de nosotros. Y eso se llama autoestima.
Hay dos conceptos importantes en psicología que nosotros debemos entender. Está el autoconcepto, y el autoconcepto se fundamenta en lo que usted cree de usted mismo. ¿Ok? Es lo que usted piensa de sí. Y está la estima, la autoestima, que es lo que usted cree que piensan los demás de usted. ¿Ok? Son dos cosas muy importantes. Lo que usted piensa de usted mismo es importante. Y lo que usted cree que piensan los demás acerca de usted también es importante. Lo fue para Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Para Jesús era importante el autoestima. ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Y luego le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Para Jesús era importante saber lo que ellos pensaban acerca de él. Porque a la postre, lo que piensa alguien acerca de Jesús representa vida o muerte. Si nosotros pensamos que Jesús no es un Salvador, no es un amigo fiel, no puede hacer nada por nosotros, pues entonces estamos perdidos. Pero si pensamos, como pensó Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces la persona de Cristo es relevante en mi vida y en mi experiencia. Y es entonces cuando el poder de Dios se puede manifestar a través de mi debilidad para perfeccionarse. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a la gente que está sana. He venido a buscar a los que están enfermos, los que tienen necesidad, los que están débiles, los que tienen algún problema, alguna situación, están enfermos. Han sido desechados por la iglesia, por los médicos. Yo he venido a restaurar al ser humano que es débil. Su poder se perfecciona en la debilidad. Para que Jesús sea efectivo en mí, yo tengo que ser débil. Y soy débil. Necesito de Él. Necesito aceptar que soy débil, que tengo problemas, que tengo dificultades, que tengo situaciones, que soy una persona difícil, que a veces choco conmigo mismo y choco con los demás, porque tengo cosas que son negativas en mí. Pero a veces estoy enfermo. Estamos enfermos. Y la debilidad física es uno de los aguijones más difíciles. Noten que la debilidad de Pablo en ese momento, cuando él le pide al Señor que lo sane, era una debilidad física, era un aguijón físico, un aguijón de la carne. Si hay algo que puede desconcentrarnos de nuestra fe, que nos quite nuestra atención del Dios al cual servimos y creemos, es eso. Mucha gente piensa que Dios los ha abandonado cuando se enferman. Y eso no es cierto. Dios no abandonó a Pablo. Pablo estuvo enfermo. Hay instancias en que Dios obró en el cuerpo débil humano y restauró milagrosamente a una persona. Y sigue ocurriendo eso. Sigue ocurriendo. Satanás intenta que nosotros como seres humanos desviemos la atención de Jesús tratando de castigar nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Lo hizo con Job. ¿Job te sirve? Claro que te sirve. ¿Job te alaba? ¿Job te adora? Porque tú lo tienes ¿qué? Lo tienes cercado. El hombre está en las papas. El hombre es millonario. Tiene hijos, hijas, casas, propiedades. Tiene fama. Tú lo tienes protegido. Y Dios le dijo, tócalo. Pero su vida es mía. Y Job se ha convertido en el prototipo por excelencia de lo que Pablo
está hablando en 2 Corintios, el capítulo 12. Porque Job lo perdió, ¿qué? Todo. Todo. Riquezas, hasta la esposa. En un momento le dijo, mira, levántate, maldice a tu Dios y ¿qué? Y muérete. Pero Dios confiaba en que su siervo no le servía meramente porque lo tenía bien acomodado. Cuando todo está bien, qué fácil es, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. La famosa teoría de la prosperidad. Mientras yo soy próspero, Dios está conmigo. Pero cuando no soy próspero, Dios me abandonó. Eso es mentira del diablo. Dios está con nosotros siempre. En las buenas y en las ¿qué? En las malas. En la enfermedad y en la ¿qué? En la salud. En la riqueza y en la pobreza. Me pareciera que estoy casando una pareja. Dios siempre está con nosotros. Dios no es responsable del aguijón que nos aqueja. Él es responsable de perfeccionar su poder a través de nosotros, con aguijón o sin aguijón. Qué bueno es el Señor. Pablo aclara gustosamente que se gloriará en sus ¿qué? En sus debilidades. Ahora pregunto, ¿se detuvo alguna vez a pensar en lo alocado, que es esa declaración? Podríamos nosotros salir de aquí hoy pensando, caramba, gloriarme en mis debilidades. ¿Cómo? Bueno, reconocer que aunque soy débil, hay un Dios en el cielo que es fuerte. Y que mi debilidad puede desaparecer o puede permanecer. No importa, lo importante es saber que Dios está conmigo y Él me da su gracia. Y su gracia me ¿qué? Me sostiene. Vivir por gracia, vivir por fe, eso nos ¿qué? Nos sostiene en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación. Recientemente estuve visitando a alguien que la persona está muy enferma, persona mayor, y yo llego a la casa, está sentada en el balcón, cogiendo aire, y comenzamos a conversar. Y en un momento me dice, pastor, estoy disparando mis últimos cartuchos. Interesante. Reconocimiento de la debilidad de lo que estamos hablando. Estoy disparando los últimos cartuchos. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que tú has disparado bastantes cartuchos. Y ya te has quedado sin cartucho. Te quedan muy pocos cartuchos que disparar. Y seguimos conversando. Y hablamos acerca de la importancia de reconocer en medio de ese dolor y de esa debilidad la presencia de Dios. No perder de vista, que el dolor no me permita perder de vista al autor y el consumador de mi fe. Porque el dolor de alguna manera desvía nuestra atención. Yo traté de ayudarlo a enfocarse en el don precioso de la salvación que le pertenece porque Cristo la ganó. Y ya sea que
los pocos cartuchos que le falten los dispare pronto y se apague, ¿verdad?, su vida momentáneamente, esa gracia y esa fe que lo acompañará en un momento determinado serán los causantes de volverlo ¿a qué? A levantar. Claro, es Cristo el que lo levanta, pero Cristo levanta a aquel que tuvo fe en Él, a aquel que creyó en Él. Y es ahí entonces donde se materializa el sueño de nosotros como seres humanos. Porque tenemos un sueño. Soñamos con un día no tener problemas. ¿Cuántos sueñan con ese día? Amén. Levantamos las dos manos. El día que no tengamos problemas. Oigan, hermanos, eso es una bendición tremenda. Soñamos con el día en que no nos vamos a volver a enfermar. Soñamos con el día en que no van a haber hospitales ni cementerios. Soñamos con ese día. ¿Usted sueña con ese día? Soñamos con el día en que no hemos de recibir malas noticias. Soñamos con el día en que las parejas no se van a separar. Soñamos con el día cuando nuestros hijos no se van a descarrilar. Nos pasamos soñando con un mejor futuro. Pero ese mejor futuro solo está garantizado en la persona de Jesucristo, cuyo su poder se magnifica, se glorifica a través de nuestra debilidad hoy. Hoy somos débiles, humanamente hablando, pero en Él somos fuertes, somos poderosos, porque Él sostiene nuestra humanidad caída, nuestra debilidad. Nos sostiene aún en medio del valle de sombra y de muerte. Yo estaré contigo. Tremendo. Yo no tengo dudas de eso. Yo no he estado en el valle de la sombra y de la muerte. Bueno, sí y no. Bueno, sí, estuve en el valle de la sombra y de la muerte un día. Tenía como 12 años o 13. Casi mi esposa no me conoce. ¿Cómo el Señor iba a hacerle eso a esa mujer? Estaba la promesa. Ella había orado. Y el Señor me había separado para ella. Un día estoy yo de excursión con mi tío y unos primos. Y estamos en el río. Entonces yo me lanzo a nadar en contra de la corriente y el tramo era largo. Entonces, como hay que hacerle mucha fuerza cuando usted nada en contra de la corriente, pues llegué asfixiado allá. Y pensé que estaba en tierra firme. Y cuando me dejó ir para pararme en tierra firme, ¡zup!, me fui por ahí para abajo. Y tragué agua, porque estaba cansado, bajé con la boca abierta. Tragué agua, entonces mi tío me ve y piensa que yo estoy jugando. Y yo subo y bajo. Y subo y bajo. Y subo y bajo. Y después no qué. No subió. Y por mi mente pasó la película de mi vida, pero en fracción de segundo. Yo dije, aquí las enlié. Mi tío se tiró. Yo recuerdo que yo lo agarré y él era bien fuerte. Tuvo que hacer mucha fuerza para sacar mis manos, girarme y entonces expulsarme arriba, empujarme para arriba. 10 segundos más y yo hubiera sido cadáver. Yo no tengo duda de que Dios vela por sus hijos y que no hay nada que nos ocurra que Él no lo sepa. Y no hay nada que Él no pueda hacer para sustentarnos y sostenernos. Y Dios, por alguna razón, en nuestra experiencia existencial, no siempre contesta nuestras oraciones como nosotros queremos. O Dios nos contesta todas las oraciones como nosotros las queremos. ¿Verdad que no? Dios no contesta las oraciones como siempre uno se las pide.
A veces Él dice sí, a veces dice que no, y a veces dice tienes que ¿qué? Tienes que esperar. No solamente Pablo dice que no hará ningún esfuerzo por esconder sus debilidades, sino que se gloriará ¿en qué? En ellas. Lejos de producirle a él vergüenza, las mostrará como las verdaderas marcas de su dependencia absoluta de Cristo. ¿Qué es lo que nos debe hacer? ¿Qué es lo que nos debe hacer más dependientes de Cristo? Nuestras debilidades. No son nuestras fortalezas, donde nos enfocamos. Yo quiero vender lo mejor de mí. Lo mejor. Quiero que me vean fuerte. El macho man. O la Wonder Woman. Quiero que me vean fuerte. Quiero esconder esa debilidad. Cuando oro, ni siquiera me acuerdo de ella. Dios quiere que tú te presentes tal como tú eres delante de Él. Y como yo soy, con mis debilidades. Señor, yo soy esto. Esto es lo que yo soy. No merezco tu qué. No merezco tu favor. No merezco tu bondad, tu misericordia ni tu gracia. No lo merezco. Ten misericordia de mí. Ayúdame en mi debilidad. Sosténme en mi debilidad. Sea cual fuera. Cada uno de nosotros es débil a su propia manera. Algunos físicamente, algunos emocionalmente o mentalmente, otros espiritualmente. Hay diversidad entre nosotros como seres humanos débiles y flacos y dependientes de un poder sobrenatural que se perfeccione en nosotros. Cuando hablamos de perfección, usualmente nos enfocamos en la obediencia y en la conducta. Dios no ve posibilidad alguna en que esta raza sea perfecta. No hay manera, humanamente hablando, de que esta raza sea ¿qué? Perfecta. Dios se manifiesta en esta raza humana por medio de su debilidad para hacerla ¿qué? Fuerte. No es a través de lo bueno. Todos tenemos cosas buenas, tenemos virtudes y también tenemos ¿qué? Defectos. Todos. En mayor o menor ¿qué? O menor grado. Tenemos que aceptarlo. ¿Cuántos han oído acerca de lo que es la negación? No hay peor cosa que una persona en estado de ¿qué? De negación. No hay peor cosa que eso. Porque es la incapacidad de un individuo de reconocer cuál es su situación existencial y pararse y decir, a pesar de, en el nombre del Señor, yo voy para adelante. Pero la negación no me permite humillarme delante del Señor. Por el contrario, la negación pudiera exaltar la altivez del ser humano. Y entonces nosotros, en vez de depender de Él, estaríamos continuamente retándolo, cuestionándolo, preguntándole, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando pudiéramos preguntar, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué aquel sí, a mí no? No somos unos más importantes que otros. Nuestras experiencias son totalmente diferentes. Y un día todos los que estamos aquí vamos a desaparecer. Unos adelante
y otros después. Pablo desapareció. Le cortaron la cabeza. Finalmente lo que lo mató no fue el aguijón. Lo que lo mató fue su fe, su creer en Jesús. Pero Pablo se levantará, porque el poder de Dios se perfeccionó a través de su debilidad. Él fue débil, sí, pero también fue fuerte en Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada. Sin Jesús no somos nadie. Sin Jesús nuestra debilidad humana nos consume y nos liquida, nos vuela la cabeza. Pero en Jesús su gracia en nosotros se perfecciona y el poder de Él se manifiesta en nuestra vida. No importa el aguijón de la carne que tengamos. Francamente, nos resulta incomprensible la actitud del apóstol Pablo. Pero no podemos, sin embargo, dejar de sentir en lo secreto de nuestros corazones una admiración profunda por su estilo y por su liderazgo. Pablo me inspira. Ahora recorramos rápidamente o en un instante la historia del pueblo de Dios. ¿Puede pensar en alguna persona que alguna vez fue utilizada por sus fuerzas y virtudes? Abraham era un ¿qué? Anciano incapaz de producir hijos. Debilidad humana. José era un esclavo olvidado en la cárcel. Debilidad humana. Moisés era un pastor de ovejas tartamudo. Gedeón era el menor de su casa y además era pobre. David era un simple pastor de ovejas. Nehemías no era más que el copero del rey. Jeremías era joven e inexperto. Juan el Bautista era un desconocido que moraba en el desierto. Los discípulos eran simples pescadores, hombres sin letras ni preparación alguna. A Pablo, el fogoso perseguidor de la iglesia, deliberadamente lo debilitó el Señor, enviando una espina en la carne que lo atormentaba. Oye, en el caso de Pablo, ¿quién fue el que envió la espina? Se la puso ahí el Dios del cielo. Hay experiencias nuestras que nos van a ayudar en nuestra experiencia salvífica, o vamos a permitir que esas experiencias nos derroten y nos perdamos. Porque hay solamente dos alternativas. De esta experiencia existencial débil que pasamos todos, o nos levantamos en el nombre del Señor, o sucumbimos ante la adversidad y el aguijón que nos aqueja. Y estos son los héroes de la Escritura. Seres humanos con debilidades como tú y yo. ¿Qué diremos de figuras como Agustín, Lutero, Wesley, Hudson, Taylor, Moody, Spurgeon o tantas otras figuras que marcaron profundamente la historia del pueblo de Dios? Todos ellos, sin excepción, fueron útiles porque permitieron que sus debilidades fueran el medio por el cual Dios expresó su ¿qué? Su gloria. Hermanos, no trate de disimular sus debilidades. No tratemos de hacer eso. No busque esconderlas. No pierda el tiempo justificándolas. Cuando usted las tapa o esconde buscando hacerse fuerte, Cristo pierde poder en su vida. Hágase amigo de sus debilidades. Ellas son la puerta para que toda la plenitud de Dios se manifieste en tu vida y también en la mía. ¿Qué cosas? Nuestras debilidades. Y termino con el texto. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. ¿A cuántos nos basta la gracia del Señor? ¿A cuántos? Amén, gloria a Dios. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, ¿cuántos gustosamente estamos dispuestos a gloriarnos en nuestras debilidades para que el poder de Cristo more en nosotros? Gloria a Dios. Solamente como 10 personas levantaron la mano, los demás están tan débiles que ni eso pueden hacer, levantar la mano. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar para la gloria del Señor el himno final. Bueno, ¿a quién le tocaba el himno final anunciarlo? Vamos a ver, ¿dónde está mi ayudante? Johnny, ven. Es el 342, 345 por ahí. Vamos a verlo. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie y vamos a entonar el himno 349 en el himno nuevo y 334 en el antiguo, pero es algo muy conocido entre nosotros. Gran gozo hay en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente a contemplar, cuánto gozo siento en mi alma en melodía soy, canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí, más pena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó, mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma hoy reina gratitud y glorias a Jesús, en su presencia hay virtud, hay gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Hay quienes piensan que no pueden ser fuertes en la debilidad. Se sienten débiles y creen que espiritualmente no pueden. Pero Pablo nos dice que sí, que se puede ser fuerte en la debilidad por medio de la gracia de Jesucristo que nos fortalece. Dios bendiga a cada familia de la iglesia, aquellos que nos escuchan, que nos ven a través de Facebook. Damos gracias a Dios, porque a pesar de nuestra condición humana, el Señor nos levanta. A pesar de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, el Señor nos ha prometido que nos va a sanar de todas esas enfermedades ahora. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Veremos milagros, ciertamente.
Pero si no los vemos, tenemos que confiar que cuando Él venga, entonces todas esas cosas que hoy son tan y tan difíciles de sobrellevar, desaparecerán y estaremos con Él por la eternidad. Oh buen Dios de los cielos, reconocemos nuestra debilidad. Al igual que el apóstol Pablo, Señor, te hemos pedido que nos liberes de tantas cosas, pero esta carne es una carne débil. Hasta que no sea glorificada en ocasión del segundo advenimiento de Jesús, padeceremos aquí. Unos más, otros menos. Pero finalmente, oh Dios, si Jesús no viene, la tumba sin duda nos espera a todos. Pero en la gracia de Jesús nos espera también una hermosa resurrección. Nuestra fe completa en Jesús. No hay nada que buscar en la humanidad. El ser humano no tiene esperanza sino en Jesús. No permitas que nadie nos quite el gozo de Cristo. No permitas que nadie nos convenza que la gracia no funciona o no sirve. Tu gracia, Señor, nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin. Ya sea que pasemos al descanso o sea que estemos vivos en ocasión del segundo advenimiento de Jesús. Sea cual fuere nuestro destino, nos levantaremos para encontrarnos contigo en la patria celestial. Al salir, bendícenos, llévanos de la mano, ayúdanos a ver nuestra debilidad, pero sobre todo, ayúdanos a depender de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.